안녕하세요. En este vídeo os voy a presentar el verbo vivir, 살다. Este verbo fue escogido por vosotros mismos desde Patreon. Para ello inicié una encuesta que votaron hasta 4 personas, todavía menos personas que en la anterior encuesta. Yo quería que fuese un canal más interactivo con los suscriptores, pero ojalá fuerais más participativos. Este verbo significa vivir y tiene los dos sentidos, estar con vida y el estado de vivir en una casa, en un apartamento, en la ciudad, en el país. Vamos a ver cómo se conjuga porque tiene varias particularidades. Quitando la raíz vemos que termina en L, ¿sí? Sal. Entonces la forma estándar sería 살아요. Normalmente para hacer el formal, si termina en consonante se suele añadir el 씁니다, pero los verbos que antes de la raíz terminan con L, por ejemplo también alda, que significa saber, se conjugarán quitando esa L y añadiendo el mnida. Este verbo quedará como 삽니다, de salda a 삽니다. El otro ejemplo, saber, alda, también queda como 합니다. Esto es importante porque hay gente que conjuga estos verbos como 살습니다 o 알습니다 y no es correcto. Mucho cuidado con esto. Esta norma puede ser un problema y es que tenemos el verbo 사다, que significa comprar. En estándar se conjugará como 사요. En cambio, en formal, 삽니다. Ups, es exactamente igual que vivir en formal. Se puede decir vivir en una casa y también comprar una casa. ¿Cómo diferenciamos vivir de comprar si se conjuga exactamente igual en formal? Por las partículas. Vivir utilizará la partícula de lugar y comprar la de objeto. Vamos a hablar de las partículas un poco más adelante en este vídeo. Sigamos con las conjugaciones. El pasado será 살았어요. El formal de esta conjugación será 살았습니다. Atención, en este caso ya no se quita una L, se mantiene ahí. Esto significará viví. La gramática para conjugar al futuro es añadir una L y coeo. Sin embargo, este verbo como ya termina en L, simplemente se añadirá después el coeo. 살 coeo, viviré. Aquí sucede lo mismo con comprar, porque a comprar le añadiremos la L y coeo. Entonces, comprar y vivir se conjugarán igual. Un futuro más formal utiliza una gramática bastante diferente. Añadiremos el 겠습니다. Sin quitar la L, 살겠습니다. Viviré. El presente continuo es muy sencillo. 살고 있어요. Estoy viviendo. Simplemente añadimos el 고 있어요. Hasta aquí ya podemos hablar en presente, presente continuo, pasado y futuro. Pero creo que también es importante ver este verbo con otras gramáticas útiles. Vamos a ver varias. Puedo vivir será 살 수 있어요. Aquí la gramática es 을 수 있어요, pero como ya tiene esa L, únicamente añadiremos el 수 있어요. 살고 싶어요. Quiero vivir. Veamos los imperativos también. Diremos 사세요, viva. Atención porque aquí se ha quitado la L. Normalmente al terminar en consonante se añade el 으세요, pero en este caso también se quita la L. Aquí se repite y puede confundirse con el verbo 사다. Pero para salir de dudas, mirad si utiliza partícula de objeto o de lugar. Por otro lado tenemos el imperativo negativo, que utiliza otra gramática. 살지 마세요, no viva o no vivas. Suena algo cruel, pero solo quiero enseñaros la gramática. Veamos también algo de gramática con el tiempo. 살기 전에, antes de vivir. 산 후에, después de vivir. Aquí se quitará la L y se conectará con la N, ¿sí? No diremos 살은 후에, diremos 산 후에. 살때, cuando vivo. Aquí ya tiene la L, así que directamente le pondremos el T. Y ahora vamos a terminar hablando de las partículas de lugar. Como ya sabéis de otro vídeo, las partículas de lugar pueden ser varias. En este caso vamos a ver estas dos, eso o e. Cuando utilizamos eso, indicamos que estamos haciendo algo en ese lugar. Por ejemplo, estudio en casa. Sí, en ese lugar estoy haciendo eso. También puede ser desde ese lugar. Por ejemplo, salgo de casa. En este caso indico de dónde estoy saliendo. Así que, lógicamente, esta preposición encajaría con el verbo. 나는 큰 집에서 살아요. Yo vivo en una casa grande. Por otro lado tenemos e, que se utiliza para indicar la dirección. Voy a casa.
Pero con el verbo 있다 y 없다 hay la excepción y estos no pueden usar eso aunque es el mismo significado de estar en un lugar. Estos directamente dirán e. En este caso también se puede usar la partícula e para decir que se vive en un lugar. 나는 영국에 살아요. Yo vivo en Inglaterra. En resumen, e y eso se utiliza igual para indicar que se vive en un lugar. Y esto facilita mucho más las cosas porque simplemente utilizad una u otra, la que os venga mejor. Y hasta aquí este vídeo de verbos coreanos. Espero que haya sido interesante. Ahora sabemos cómo se conjuga salda, que significa vivir, las partículas que podemos usar con este verbo y varia gramática. Os recomiendo que miréis el vídeo tantas veces como necesitéis. Es muy confuso que en una gramática se mantenga la L y en otra gramática la quitemos. Para escoger el próximo verbo, que se tratará en noviembre, ya podéis pasar por Patreon y participar en la encuesta subida. Tenéis tiempo para escogerlo entre los que hay, y si no os gusta ningún verbo, proponedme otro en los comentarios. Ah, y no olvidéis darle me gusta. ¡Hasta pronto!